Hola, yo les hablaré sobre el efecto Hall, o bueno, en qué consiste el efecto Hall. Utilizaré este pedazo de hielo seco que vamos a simular que es un semiconductor. Bueno, el efecto Hall consiste en pasar una corriente entre un material conductor o semiconductor y un campo magnético perpendicular a la corriente. Supongamos que estos alfileres es la corriente. Si la corriente pasa de izquierda a derecha, supongamos que todos estos alfileres son corriente. Entonces van a pasar por todo el material de izquierda a derecha. Existirá un campo magnético perpendicular a la corriente, es decir, que va a pasar de arriba o de hacia afuera hacia adentro, que serán estos alfileres. Entonces van a pasar por todo el material, a lo largo y ancho del material, hasta que lo traspasen, como se muestra aquí en la imagen. Este campo magnético, como es perpendicular a la corriente, genera una fuerza o una tensión que se llamará fuerza de Lorentz. Esta fuerza es una reflexión o movimiento transversal. Esta fuerza, que es transversal tanto la corriente y el campo magnético, depende de la magnitud de la cantidad de portadores de carga del material. Es decir, si la cantidad de electrones o de huecos es mucha o es poquita, depende del material. Esta fuerza genera una división. Como se muestra en la imagen, genera una división positiva y negativa. Al estar en funcionamiento la corriente en este material y un campo magnético, esta fuerza genera un campo negativo en un extremo y en el otro extremo genera un campo positivo. Este campo es un campo eléctrico o un campo eléctrico de Hall. Y este es como el concepto más básico del efecto Hall. Pero existen algunos factores que modifican este efecto. Como se aprecia en la imagen, habíamos dicho que el campo magnético atraviesa el material de forma perpendicular a la corriente. Pero la dirección de la fuerza de Lorentz, es decir, esta fuerza que se inclina hacia acá o acá, hacia el otro lado, siendo positiva o negativa, se modifica si el polo es positivo de la parte superior o de la parte inferior, ya que el campo magnético tiene tanto su polo positivo o negativo. Entonces, a la hora de modificar dónde está el polo positivo, si aquí de este lado arriba o abajo, va a afectar si la fuerza de Lorentz o el campo eléctrico sea positivo de este lado o negativo o viceversa. Y también se modifica la dirección de esta fuerza si el tipo de material es tipo N o tipo P, que en algunos casos también implica si el material está dopado. Además, este efecto Hall se modifica si existe un aumento o disminución de la temperatura, ya que este concepto se basa en una temperatura ambiente. Pero ¿qué pasará si esa temperatura aumenta o disminuye? Ya que los portadores de carga, es decir, los electrones o los huecos, van a fluir con mayor o menor velocidad. Bueno, teniendo estos conceptos básicos del efecto Hall, podemos decir que es muy importante
conocer todos los principios físicos de esto, ya que podemos conocer y controlar muchos valores, como la intensidad de la corriente o es el campo magnético, o medir el voltaje y la conductividad de este material, teniendo también las dimensiones del material, ya que esto nos permitirá determinar su tipo de dopaje, su concentración de pureza o su movilidad de portadores de carga. ¿Y en esto qué nos beneficia? Esto nos permite dar una aplicación a este material, como son los diodos que se utilizan en la electrónica. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que se haya entendido el efecto Hall con este simple ejemplo. Gracias.